Mi nombre es Gonzalo Pinedo Hernández de la carrera de Administración de Empresas Turísticas en la materia de legislación turística para esta actividad que es la de contrato de transporte turístico. Aquí les voy a hablar de la importancia que guarda el Código de Comercio con las leyes de aviación civil y la de navegación y comercio marítimo. Aquí les voy a hablar, por ejemplo, de algunas, como de la navegación y comercio marítimo, nos dice el título 10 de los transportes por vía terrestre subfluviales en el capítulo 1 del contrato mercantil de transporte terrestre. Les voy a mencionar los artículos entre el 576 y el 582, que son los que hacen referencia a estos artículos. Comenzamos con el artículo 576, que nos dice que el contrato de transportes por vías terrestres o fluviales de todo género se reputarán mercantil. Uno, cuando tenga por objeto mercaderías o cualesquiera efectos de comercio. Dos, cuando siendo cualquiera sujeto sea comerciante el porteador o se dedique habitualmente a verificar transportes para el público. Nos dice el artículo 577 que el porteador, salvo pacto en contrario, puede estipular con otro la conducción de las mercancías. En el artículo 578 nos dice que el contrato de transporte es rescindible a voluntad del cargador antes o después de comenzarse el viaje, pagando en el primer caso al porteador la mitad y en el segundo la totalidad del porte. En el artículo 579 el contrato de transporte se rescindirá de hecho antes de emprenderse el viaje o durante el curso. En el artículo 580 nos dice que en los casos previstos en el artículo anterior, cada uno de los interesados perderá los gastos que hubiesen hecho si el viaje no se ha verificado. En el artículo 581, el portador de mercancías o efectos debe extender al cargador una carta de porte en el que éste podrá pedir una copia. Y en el artículo el 582 nos dice que la carta de este porte puede ser a favor del consignatario, a la orden de este o al portador. En la Ley de Aviación Civil nos habla del capítulo 1, disposiciones generales. En su artículo tercero nos dice que la explotación o uso o aprovechamiento del espacio aéreo situado sobre el territorio nacional es jurisdicción federal. Y en el artículo cuarto nos dice que la navegación civil en el espacio aéreo sobre el territorio nacional se rige por la previsto en esta ley y se aplicará en el capítulo 4 los códigos de comercio civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal y federal de procedimientos civiles. Entonces, aquí también les hablaré del tema de qué relación existen o similitudes en cada uno en cada, tanto de la ley de civil de aviación o no, la de navegación y comercio, ¿sí? Como ya lo mencioné, nos dice, por ejemplo, en la Ley de Aviación Civil, en el capítulo 11 de los contratos, sección primera de los contratos de transporte aéreo, nos va a hablar en el artículo 48, ¿sí? Sobre los contratos de servicio de transporte aéreo y podrán referirse a pasajeros, carga o correo, ¿sí? Nos habla también un artículo 49, el contrato de transporte de pasajeros es un acuerdo entre un concesionario o un permisionario y un pasajero, ¿sí? Entonces aquí ya nos habla de su obligación, la obligación de las personas concesionarias asignadas o permisionarias de servicio público de transporte aéreo presentar desde el primer momento el costo total del boleto con impuestos incluidos. También aquí vemos otro artículo, no menos importante, para los 51, que para los servicios de transporte aéreo internacional, el contrato de transporte aéreo de pasajeros se sujetará a lo dispuesto en los tratados y a esta ley. También aquí veremos en lo que es la Ley de Navegación y Comercio, nos dice en su capítulo 4, Contrato de Transporte Marítimo de Mercancías, en su artículo 128, que en virtud del contrato de transporte marítimo de mercancías, el naviero o el portador se obligan ante el embarcador o cargador mediante el pago de un flete para trasladar mercancía. También nos habla de un artículo 129, que es que es el contrato de transporte marítimo de mercancías. También nos habla un artículo del 130 sobre las tarifas de los fletes para los servicios reguladores, ¿sí? De navegación. También aquí tenemos en este mismo el artículo 131 el conocimiento del embarque y ya nos habla de los requisitos mínimos que debe de tener pues nombre del domicilio del naviero, nombre del domicilio del destinatario, etcétera, etcétera.
Esto sería todo. Muchas gracias.